Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este nuevo video. Su servidor, el profesor Roberto Kerlegan, les hablará ahora de un tema muy interesante que son los compuestos, nomenclaturas, iones y óxido. El objetivo de este video, el alumno entenderá la diferencia entre mezcla y compuestos químicos, así como la manera correcta de incluir el número de átomos concretos para hacer una nomenclatura correcta por medio de las valencias. ¿Qué es un ion? ¿Qué es un anión? ¿Qué es un catión? Y también conocerá cómo crear un óxido. Para ello conoceremos dos de las grandes ramas de la química. La primera, que es la química orgánica, que son compuestos que contienen el carbono. Los compuestos con carbono forman cadenas y estructuras mucho más complejas, así como una más vasta gama de posibles compuestos. Si se fijan, como centro principal dentro de una cadena orgánica o una cadena química orgánica se encuentra el carbono. Y bueno, comúnmente siempre el oxígeno y el hidrógeno lo acompañan a este tipo de química. Bien, vamos a pasar a la segunda rama, que es la química inorgánica, que es donde nos vamos a estancar o que nos vamos a mantener ahorita para poder explicarla más a detalle, que son compuestos que no contienen carbono. Bueno, de hecho sí pueden tener carbono, pero no es el elemento principal, siendo la química inorgánica inmensamente más chica y más sencilla, es lo que están definiendo aquí. Y pues como podrán ver, dentro de lo que vamos a ver el día de hoy va a ser los óxidos, y por eso les puse un ejemplo aquí de una nomenclatura en donde solamente estamos viendo por un lado el oxígeno y por el otro el fierro o el hierro, que al unir estos dos átomos nos da como resultado el óxido de hierro. Bien, ¿qué es nomenclatura? Es algo muy sencillo. Se le llama así a la unión de dos o más elementos químicos. Y es importante mencionar cuál es la diferencia entre un compuesto y una mezcla. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que tiene proporciones más definidas. ¿Quién? El compuesto. Si se fijan, cuando nosotros hablamos del agua, hablamos netamente de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si nosotros agregáramos un átomo más al oxígeno, en lugar de tener el agua que comúnmente conocemos, ya tendríamos algo que se conoce como agua oxigenada, que es el H2O2. Otra de las diferencias importantes es que hay una unión química, que puede ser iónica, covalente o metálica. Y no solamente una combinación física, por ejemplo, la leche con chocolate, ¿no? Que depende mucho de la sustancia, es lo que va a definir el sabor, ¿no? Lo que va a ver, que es lo que más saturado se encuentra dentro de este componente. Bien, vamos a hablar que de acuerdo a su configuración y sus características particulares dentro de un compuesto, cada elemento puede tener desde 1 a 4 valencias. Puede ser univalente, puede ser bivalente, trivalente o tetravalente. Los elementos que más se utilizan para hacer combinaciones y formar compuestos, por un lado es el oxígeno y por otro lado es el hidrógeno. Si se fijan, el oxígeno tiene como valencia el -2 y el hidrógeno tiene como valencia el -1, que también puede agregarse el -2 dependiendo del elemento al que se está combinando. Pero por el momento lo que vamos a hablar pues obviamente es del oxígeno y de nuestro tema principal, que son los óxidos. Bien, para ello, para saber lo que son las valencias, primero vamos a determinar lo que es un ion. ¿Qué es un ion? Bien, el ion es una partícula cargada eléctricamente constituida por un átomo o molécula que no es eléctricamente neutro. ¿Qué es esto? Que obviamente tiene dos cargas. Una por un lado, que son los cationes, que se define como un ion que está cargado positivamente, y esto es porque perdió electrones en su capa más externa. Y los aniones, que es un ion que está cargado negativamente porque tiene exceso de electrones. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ion positivo, estamos hablando de un catión, y si estamos hablando de un ion negativo, estamos hablando de un anión, ¿sale? Y siempre requerimos de un equilibrio entre cationes y aniones para que vaya a haber una unión iónica, ¿vale? Vamos a hablar de lo que son los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Bueno, es la unión del oxígeno con un metal, así de sencillo. Colocando siempre primero el metal, que es del lado izquierdo, y del lado derecho el oxígeno, ya que su valencia es positiva. Entonces, siempre los
metales tienen cargas positivas dentro de sus valencias. Recuerden que las cargas positivas los vamos a ya conocer como cationes, y el oxígeno vamos a tenerlo como dos aniones, ¿no? Que ya lo hemos determinado, que siempre vamos a requerir dos aniones del oxígeno. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Primero, intercambiar las valencias de los elementos sin signo y colocarlas como subíndice. Número 2, simplificar en caso de ser posible, de igual manera que se hacía en matemáticas con las fracciones. Número 3, dar nombre al compuesto siguiendo el sistema de nomenclatura que se está utilizando. Para ello pues necesitamos saber pues, el sistema de nomenclatura, que aquí tenemos un inciso, el cual es el A, que cuando el elemento metálico tiene solamente una valencia, el nombre será óxido, y mencionaremos al metal, y cuando tiene dos valencias se formarán dos distintos compuestos dependiendo de la valencia que estemos otorgando. Si la valencia es más pequeña, como lo estamos determinando aquí, la terminación va a ser oso, y si el elemento maneja la valencia más grande, la terminación va a ser ico. Para que podamos ver de manera más sencilla, bueno, primero les puse aquí lo que es una tabla con todos los cationes. No le hagan caso a lo que son el hidrógeno y lo que es el amonio. Este no lo vamos a manejar en los óxidos, pero sí vamos a manejar los demás metales. Como podrán ver, hay metales que tienen una sola valencia, y hay metales que tienen dos valencias, que son bivalentes. Por ejemplo, el cobre, que maneja la valencia más 2, más 3, el oro, que es más 3, más 1, el fierro o el hierro, que es más 2, más 3. Y vamos a poner un ejemplo que es con una sola valencia, primero para poder tener una sola valencia. En este caso yo pues elegí el sodio, que tiene como valencia el más 1. Recuerden que el oxígeno tiene como valencia menos 2, y al unir estos dos elementos nos van a dar como resultado el óxido de sodio. Para poder saber cuántos átomos requerimos de sodio, simplemente vemos cuánto es a lo que tenemos que llegar. En este caso, como esta es la valencia más pequeña, esta se tiene que determinar a razón de esta. Entonces, ¿cuántos átomos de sodio requerimos? Pues 2, ¿no? Porque al multiplicar 1 por 2, solamente nos va a dar 2 positivos. ¿Y cuántos átomos requerimos del oxígeno? Si nosotros abordamos a 2 átomos, tendríamos que multiplicar esos 2 átomos por la valencia que tenemos aquí, y 2 por menos 2 sería menos 4, entonces nos iríamos más allá. Por lo cual, solamente requerimos un mínimo de un átomo para poder hacer esta unión. Y si se fijan, al multiplicar 1 por 2, pues nos dan 2 átomos de sodio con signo positivo en valencia, o 2 cationes, y 2 por 1 que son 2 negativos. Entonces tenemos 2 aniones, 2 cationes del lado izquierdo, que es el metal, y 2 aniones, que es el lado derecho, que es el oxígeno. Al unirlo, pues obtenemos el óxido de sodio. No es necesario poner el número 1, así que de este lado pues ya se los quité. Entonces tenemos el óxido de sodio, solamente ponemos de 2 en adelante cuando tenemos los subíndices, ¿vale? Vamos a poner cuando ahora tenemos dos valencias. Si se fijan, aquí yo les puse dos elementos con dos valencias, que es el níquel y el oro, que estamos aquí, el níquel y el oro. Y del lado donde les puse la tabla, vamos a buscar que también el oro tiene valencia 1 más 3, el oro más 1 más 3, y también el níquel, que es valencia 2 más 3, y el níquel, que es 2 y 3, ¿vale? Al unirlos, recuerden que siempre el oxígeno vamos a manejar con valencia menos 2 o 2 aniones con 2 cationes. Como aquí está equilibrado porque los dos tienen la misma referencia valencia, pues bueno, no optamos más que unirlos por un solo átomo de cada uno de ellos. Aquí al multiplicar los 2 por 1 pues es más 2, y 2 por menos 1 es menos 2. Recuerden que cargas diferentes pues se unen, ¿no? Se atraen. Entonces al momento de tener pues, las cargas completamente iguales, pues hay una unión, y de esa manera tenemos el óxido niqueloso. Recuerden que para la valencia menor vamos a ocupar la terminación oso. Y para el oro va a ser lo mismo, pero fíjense cómo aquí el oro maneja de valencia más 1, que aquí tenemos valencia menos 2, y hacemos igual, un cruce de valencias, un cruce de átomos. En este caso, como es 1, lo unimos al oxígeno, y el menos 2 lo unimos al oro. Al multiplicarlo, más 1 por 2 es más 2, y menos 2 por 1 es menos 2. De esta manera ya hay una unión, tenemos un más 2 de un lado y un menos 2 de otro lado,
y solamente quitamos al -1 del oxígeno, y de esta manera tenemos la nomenclatura del óxido auroso. Como tenemos la valencia más pequeña, la terminación es oso. O también ustedes pueden optar por poner la nomenclatura como señalando la valencia. Fíjense cómo aquí puse óxido de níquel 2, ¿por qué? Porque el níquel tiene de valencia 2. Y óxido de oro 1, ¿por qué? Porque la valencia es 1. Vamos al de mayor valencia con la terminación ico. En este caso el níquel va a ser de +3 y el oro es de +3. Si se fijan, aquí ya excede y no hay manera de poder determinar pues el número de átomos. Para poder hacer que esto se equilibre, solamente cruzamos los elementos. El +3 se lo damos al oxígeno y el -2 se lo damos al níquel, y al multiplicarlo, fíjense cómo nos da de valencia la misma cantidad de cationes que aniones. Multiplicamos el número 3 por el 2 y nos da 6, y el -2 por el 3 nos da 6, de tal manera que nos daría 6 positivo y 6 negativo al multiplicarlo con su valencia. Y de esa manera, al estar equilibrado, la nomenclatura ya está correcta. ¿Cómo lo vamos a llamar? El ion se va a llamar ion niquélico, o si ustedes quieren mencionar la valencia, puede ser óxido de níquel 3. ¿Por qué 3? Recuerden, porque tenemos 3 de valencia. Lo mismo para el oro. Aquí unimos el 3, lo ponemos al oxígeno, y el 2 se lo ponemos al oro. Se unen porque 3 por 2 son 6 y 2 por 3 son 6. Tenemos 6 positivos, 6 negativo, y la terminación aquí va a ser igual: óxido áurico o óxido de oro 3. ¿Por qué 3? Igual estamos hablando de la valencia del oro. Bien, espero que esto haya cubierto todas sus expectativas de lo que estamos viendo de los óxidos. Más adelante vamos a ver lo que son los anhídridos, y les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes puedan ir haciendo esta combinación de valencias y puedan ir practicando. Y pues no sé si tienen alguna duda, pues con toda la confianza y en los comentarios lo pueden agregar. Pues quedo a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto estoy para atenderlos. Esto es todo, esperamos verlos en el próximo video. Recuerden que veremos anhídridos. Hasta la vista, que les vaya muy bien.